Bien, este corte entonces hemos visto los textos de Foucault, con los que iniciamos, hablar sobre la medicalización, es decir, ya esta, esta suerte de trascendencia, ¿no? de ese espectro clínico que era, digamos, la relación médico-paciente hacia un espectro mucho más social, ¿no? Vemos entonces que el ejercicio médico, a partir de la práctica clínica, entonces se expande a ya una mirada de conjunto, ¿no? Una mirada mucho más social y un tratamiento y un control de las variables, digamos, sanitarias, ¿no? Desde lo individual hasta lo social. Y esta transición, entonces, hemos dicho en el primer corte, se da a lo largo de esas postrimerías, ese final del siglo XVIII, inicios del XIX, en Francia principalmente, ¿no? Y, digamos, de ahí en el resto del mundo, pues también se da un proceso análogo, ¿no? Por situaciones históricas muy semejantes, ¿no? Se llega más o menos a los mismos resultados, ¿no? Y digo más o menos porque, pues, ya sabemos, pues, los resultados no fueron exactamente idénticos, ¿no? Porque, pues, digamos, había diferencias históricas, ¿no? Alemania todavía no era un estado cuando se da la Revolución Francesa, ni cuando se dan las gestas napoleónicas por toda Europa. Entonces, pues bueno, digamos, el caso alemán es un poco más tardío, ¿no? Por estas cuestiones. Pero apenas se da la unificación del Estado, pues se produce una política muy semejante a la de Francia, ¿no? Es crear un Estado, pero no solamente un Estado, digamos, en el sentido moderno de la palabra, sino un Estado ya con ciertas características de Estado de bienestar, ¿no? Es decir, no solamente era ese Estado imperialista que surge de la expansión mercantilista de los siglos XV, XVI, sino un Estado con estructura política más democrática, más parlamentaria, que igual es imperialista, pero desde otro punto, digamos, desde otro enfoque de imperialismo, ¿no? No es ese imperialismo que busca, digamos, pues, extraer riquezas de colonias ultramarinas y hacer asentamientos poblacionales y gobernar, digamos, de una forma directa, ¿no? Sus colonias, sino a partir de, bueno, esto, digamos, no lo vimos, pero es lo que se conoce como un gobierno indirecto, donde pues estos estados ponen gobiernos títeres, ¿no? Y extraen, digamos, todas esas riquezas a finales del siglo XIX y principios del XX de África, del sudeste asiático, de algunos países de Centroamérica y del Caribe, ¿no? A partir de un modelo que se llamó economías de enclave. Entonces, bueno, digamos, son dos experiencias imperiales, perdón, distintas, ¿no? Y ambas, pues, reforzadas a partir de una estructura política, pues, muy sólida, que es el Estado europeo. Hemos visto que entonces también hay un correlato entre esta aventura imperial del siglo XIX, porque, pues, los europeos empiezan a conocer partes del mundo donde y expandirse, digamos, comercialmente, ¿no? A intentar consolidar redes comerciales por todo el mundo y en zonas donde pues nunca habían transitado y para las cuales pues no estaban, digamos, como sociedades en capacidad de afrontar, ¿no? Es decir, tenían un perfil epidemiológico y una carga de enfermedad que pues los hacía muy vulnerables a los vectores, ¿no? de los climas tropicales y pues obviamente eso también ayuda a que junto con los fenómenos de urbanización, con los fenómenos de consolidación de la clase burguesa, con los fenómenos de industrialización que se dan en Europa, pues también tengamos esta nueva también visión médica de la sociedad, donde pues se concentran una gran cantidad de recursos hacia política pública y sobre todo a intervenciones en salud pública, ¿no? Es decir, aquí ya entonces se convierte en una razón de Estado cuidar a los ciudadanos, ¿no? Protegerlos, no solamente de enemigos externos, sino también de microenemigos, ¿no? De los famosísimos gérmenes, que son como la panacea de la ciencia del siglo XIX, cuando se consolida esa teoría del germen, ¿no? Y esto pues entonces también cuando ya se empiezan a desarrollar todas las vacunas y todo este sistema, digamos, de
de autoinmunidad, pues entonces la expansión colonial se da de una forma pues mucho más acelerada, ¿no? Hasta que llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y pues se echa para atrás con toda esta aventura imperial colonial, ¿no? Otra cosa importante que nos deja también el siglo XIX es que hay una nueva perspectiva socioeconómica de la enfermedad, donde la pobreza se consolida ahora como un vector, ¿no? Y es ahora entonces una de las causales de la enfermedad, y en la medida en que se logra reducir la pobreza, pues se logran obtener sociedades más sanas. La relación en el siglo XIX todavía no está muy clara, ¿no? Digamos que la aproximación más popular, digamos, para la época era, pues, a partir de estas intervenciones que se hacían desde el Estado o desde las sociedades caritativas, sobre todo en Estados Unidos, que el Estado, pues, nunca fue, digamos, muy proclive a hacer intervenciones. Y entonces, desde estos dos elementos, ¿no? Digamos que se lograba inmunizar una gran cantidad de población, vacunar a una gran cantidad de población, y era, digamos, este tipo de intervenciones entonces lo que generaba mayor bienestar, ¿no? En términos sanitarios. Recuerden ustedes que también la salud pública, es decir, el concepto de salud pública nace a finales del siglo XIX, principios del XX, y es un área de la salud donde los médicos no querían tener ningún tipo de participación, ¿no? Bueno, esto no sé si lo vieron en mi historia de la medicina, por ahí en primer, segundo semestre. La salud pública es una cosa completamente peyorativa para el médico, digamos, formado en la academia, ¿no? La salud pública nace principalmente a partir de iniciativas de ingenieros, de enfermeros, bueno, principalmente enfermeras, políticos y cierto tipo de líderes sindicales también, ¿no? Que pues veían que efectivamente en la pobreza de los barrios, en el hacinamiento, en el mal manejo de las aguas residuales y en la dificultad del acceso a agua potable, pues había, digamos, una diferencia muy grande en términos de salud, en términos epidemiológicos, en términos demográficos, ¿no? Entre ricos y pobres. Entonces, bueno, digamos, hacer este tipo de mejoras, de intervenciones, como acueductos, alcantarillados, pues fue iniciativa principalmente de sociedades de ingenieros que se dieron a la tarea de hacer renovaciones sociales. Bueno, creo que sí lo vimos la vez pasada, me perdón si me equivoco, no sé si fue en este curso, que se tumba una gran cantidad de edificios, de casas en los puentes, y se amplían, digamos, ciertos espacios para que el viento logre, digamos, llevarse los malos olores y la concentración, digamos, de las famosísimas miasmas, ¿no? que veíamos de la medicina antigua, que pues, digamos, es como el precursor de la medicina ambiental, ¿no? O de la salud ambiental. Entonces, bueno, este elemento de pobreza sigue siendo muy importante durante el siglo XX y pues durante el siglo XXI, ¿no? Tan es así que las variables que están midiendo ahorita desarrollo tienen que ver no solamente con la cuestión del ingreso, o no tienen que ver con el ingreso incluso, sino principalmente con esto que nos habla Amartya Sen de las capacidades. Es decir, lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, que empiezan en el 2000, y los objetivos de desarrollo sostenible, que empiezan en 2015, porque pues son planes quinquenales, es decir, son planes a 15 años, donde se ponen unas metas, se disponen unos recursos, se traza un plan de acción, y a los 15 años entonces miramos resultados, ¿no? Entonces, pues para 2030 pues ya se tienen, digamos, trazadas ciertas metas que tienen que ver más con sostenibilidad ambiental, porque en los objetivos de desarrollo del milenio la parte ambiental no quedó muy claramente definida, ¿no? Digamos que eran objetivos de desarrollo del milenio principalmente para reducir pobreza y pobreza entendida como eso, ¿no? Como limitación en las capacidades, ¿no? Capacidad de tener, de hacer, de ser, ¿no? Y pues ahora, digamos, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, 2015-2030, pues ya tienen que ver más con la cuestión ambiental y cambio climático, ¿no? Es decir, revertir un poco los efectos del cambio climático. Pero durante todo el siglo XX, pues las variables de desarrollo pues siempre fueron eso, ¿no? Ingreso, es decir, qué tantos recursos tiene una familia, un individuo, y a partir de eso, pues bueno, vamos a ver que se formula una suerte de políticas públicas sanitarias, ¿no? Que están muy relacionadas a esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, pues se arrastra, digamos, desde el siglo XIX esta relación entre pobreza y mala salud, ¿no?
que en un principio se daba en términos nacionales, es decir, dentro de un país, de nuevo tipo Inglaterra, ¿no? Es decir, tenemos un Londres rico, un Londres pobre, un Londres rico saludable y un Londres pobre enfermo. Y en el siglo XX, pues bueno, ya, digamos, esas desigualdades al interior, perdón, de los países se van reduciendo en términos por lo menos sanitarios, y esas diferencias entonces se van ampliando a nivel internacional. Es decir, tenemos ahora países ricos, saludables, y países pobres, enfermos o no saludables, ¿no? Entonces, esa es como la divergencia que se da en el siglo XX, ¿no? De pasar, digamos, de problemas típicos del capitalismo y de la sociedad burguesa a nivel nacional, a pasar ese mismo problema a expandirse a nivel internacional. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces este capítulo de Peter Evans, Population Health. Sí, este es el capítulo, Population Health and Development. Perdón, Salud poblacional y desarrollo, una aproximación cultural institucional hacia la expansión de capacidades. Y teniendo en cuenta eso, ¿no? Que ese concepto de capacidades es de Amartya Sen y Martha Nussbaum, que son, digamos, precursores de esa crítica al desarrollismo de los años 80, y que de nuevo, pues, es como la guía política de muchos agentes multilaterales, incluyendo la ONU, ¿no? Y esta, pues, es, digamos, este institucionalismo es una escuela económica que tuvo, digamos, un peso muy, muy fuerte, la década de los 90, la década del 2000. Tuvo un Nobel de Economía que fue Douglas North, y que tiene, digamos, también una crítica bastante fuerte a lo que es la corriente neoclásica. Entonces, este autor intenta fusionar ambas teorías, tanto la de Amartya Sen, que tiene que ver con esto de las capacidades, y la de, principalmente, Douglas North, que tiene que ver con las instituciones, ¿no? Entonces, es hacer una fusión entre ambas, y a partir de esto, pues, hacer, digamos, una propuesta, si se quiere, más ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, este es el capítulo 4 de este libro, ¿no? De sociedades exitosas en, pues, principalmente en variables sanitarias, ¿no? Es decir, cómo las instituciones y la cultura afectan la salud. Es esto, un compendio de ensayos de la editorial de Cambridge. Son digamos, artículos de alto impacto, es decir, con un eigenfactor bastante elevado. Entonces, digamos, es un texto bastante pertinente y es actual, ¿no? Es decir, ya vamos introduciéndonos un poco en textos más recientes. Bueno, sin más introducción. Bien, entonces, digamos, el punto de partida de nuestro autor, entonces, es esta dicotomía que les mencionaba entre no solamente una sociedad rica, más saludable, sino que además también con una geolocalización exclusiva, ¿no? Es decir, tenemos que estas diferencias en términos de ingreso y en términos sanitario, no solamente son eso, en términos de economía y de salud, sino también en términos geográficos, ¿no? Hay un norte rico y hay un sur pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese sur pobre logre converger a los indicadores, los indicadores, digamos, de esas variables sanitarias y económicas que tienen los países ricos, ¿no? Entonces, gran parte del siglo XX, principalmente lo que fue a partir de la Segunda Posguerra Mundial, pues es el intento, ¿no?, de lograr esta convergencia. Convergencia en el sentido de que, bueno, tenemos de nuevo unos países ricos, entonces la idea es que los países pobres converjan acá, ¿no? Sí, eso es lo que se llama el famosísimo catching up, ¿no? Es decir, lograr alcanzar a esos países. ¿Y por qué era posible alcanzarlos? Según la teoría, digamos, neoclásica, porque, pues, cuando un país se desarrolla, pues ya sus tasas de crecimiento, pues no crecen más. Es decir, ya cuando un país logra llegar a cierto nivel de riqueza, pues, digamos que ya no sigue acelerando porque ya es difícil alcanzar más riqueza. Es decir, es como si la riqueza tuviese un crecimiento de tipo cóncavo, ¿no? Donde, digamos, alcanza un punto asintótico
Entonces, digamos que los ricos se quedan ahí, ¿no? Porque ya les es difícil enriquecerse aún más, y eso entonces le da la oportunidad a los pobres, que pues tienen tasas de crecimiento más aceleradas, de poder alcanzarlos, ¿no? Entonces, esa, digamos, era como la base de esa teoría del catching up, la teoría de la convergencia, y entonces lo que se proponían los países ricos y las ayudas internacionales era dotar a los países pobres de condiciones que les permitiesen lograr ese ajuste, ¿no? esa nivelación por lo alto. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la explicación para esa convergencia? Es decir, ¿qué tenían los países ricos, qué tenían los países pobres? Pues la mayoría de los observadores internacionales, los economistas, los expertos académicos, dijeron, pues bueno, la diferencia más notable, más obvia, es que los países del norte, los países ricos, son países industrializados y los países del sur son países agrícolas, ¿no? Entonces, si logramos que el sur se industrialice, pues va a lograr alcanzar esas tasas de crecimiento. Perdón, esos niveles de riqueza, ¿no? A partir de una aceleración en las tasas de crecimiento económico. Y pues entonces, a partir de esa misma lógica, si un país se enriquecía, pues de la mano, de forma asociada, pues también iba a lograr incrementar estos indicadores sanitarios, ¿no? Es decir, si un país era rico, pues era saludable, entonces si se enriquecía, pues iba a aumentar su estado de salud, ¿no? Y tenía sentido, es decir, o sea, hace 60, 70 años, pues la tesis no era nada loca, es decir, era bastante razonable. Y en esa medida, entonces, pues, se llevaron a cabo, de nuevo, pues, un conjunto de políticas, de ayudas, de intervenciones internacionales, sobre todo a partir, como les decía, del final de la Segunda Guerra Mundial, ya vamos a ver por qué, para, pues, esto, ¿no? Mejorar la salud vía crecimiento económico y con esto también fortalecer, valga la redundancia, las fuerzas del mercado, ¿no? Ahora, ¿por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿qué tiene de crítico? No sé si ustedes recuerdan, Foucault también nos menciona esto, ¿no? Es decir, es a partir de la segunda crisis mundial que se da este modelo de estado de bienestar con Lord Beveridge en Inglaterra, y que pues se expande por lo menos por todo el mundo norte, ¿no? Es decir, por todo el mundo OECD. Entonces, ¿qué pasa en la Segunda Guerra en particular? ¿Qué hace que todo el espectro, digamos, de intervenciones ahora ya no se hagan a nivel local, sino a nivel mundial? Es decir, ¿por qué empezamos a hablar de mundo? Cuando antes solamente era una realidad fragmentada de países, ¿no? Pues la respuesta también tiene que ver con las causas del conflicto, ¿no? De los dos conflictos, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial surge un consenso, sobre todo en la parte académica y política, de que las guerras mundiales, pues, fueron, digamos, posibles por una falta de reguladores externos. Es decir, o sea, no había organismos mundiales que pudiesen controlar efectivamente a los países, ¿no? Es decir, no es que no existiera una sociedad de naciones, ¿no? Es decir, esa existe, pues, casi que con Versalles, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, pero era una sociedad, una liga internacional, creo que se llamaba, Liga Internacional de Naciones, que pues no tenía dientes, ¿no? Es decir, era una sociedad donde iban a negociar tratados comerciales, donde se dirimían disputas muy micro, ¿no? Digamos, de fronteras, pero no, digamos, sin ningún tipo de trascendencia, y principalmente pues era una sociedad donde pues se mantenía, digamos, cierto orden internacional del siglo XIX. Es decir, era una sociedad donde los países ricos pues velaban por la seguridad de sus imperios, principalmente. Es decir, ¿qué se discutía en esa sociedad de naciones? Pues bueno, que cierto país pues no se metiera con su protectorado, con su dominio en África, en Centroamérica, ¿no? Entonces, pues digamos, no era una sociedad, no era como la ONU hoy en día, es decir, no es una sociedad donde todos tengan representación, donde sea una cosa democrática, era una prolongación de ese imperialismo del siglo XIX. Entonces, pues, su efecto y su
su éxito pues fue bastante limitado y bastante reducido. Por eso no solamente con la Segunda Guerra Mundial cambia, digamos, todo su enfoque, sino también el nombre, ¿no? Porque ese nombre recordaba épocas bastante oscuras, sobre todo para lo que denominamos Tercer Mundo. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las causas de esos conflictos? Pues bueno, esa falta de regulación, pero también esas desigualdades, ¿no? Es decir, el hecho, ¿no?, de que existieran esas desigualdades en el ingreso y en los poderes políticos, pues fue una de las principales causas que llevaron al estallido de estas guerras, ¿no? Y sobre todo la virulencia con la que se desató, ¿no? Después de Bretton Woods, entonces, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, se reúnen en Bretton Woods los aliados, ¿no? Es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, y se sientan a decir, bueno, a conversar y decir, bueno, tenemos que hacer intervenciones a nivel mundo, es decir, tenemos que mejorar las condiciones de los países más pobres, porque si no lo que se nos viene es un siglo de conflictos internacionales, ¿no? Y pues ya vimos que cada conflicto internacional, por muy chiquito que sea, puede volverse una guerra mundial. Porque pues desde finales del siglo XIX, pues ya el mundo estaba cada vez más interconectado, ¿no? Muchos historiadores, perdón, hablan de una primera globalización, algunos otros hablan de una segunda globalización, en el sentido en que pues ya el mundo estaba interconectado a nivel comercial y a nivel económico. Es decir, ya se podía hablar de un mercado internacional, ¿no? Y esto pues obviamente hace que cuando un conflicto sea entre los países, pues no solamente sea entre los países, ¿no? Porque cada país tiene aliados económicos, y esto entonces es lo que hace que un conflicto chiquito pues se ríe como pólvora y tengamos un conflicto mundial. Entonces, para evitar, digamos, este tipo de situaciones, pues la idea era reducir un poco esas desigualdades en términos internacionales, es decir, que los países más pobres pues tuviesen, digamos, una mejora sustancial, y con eso también pues poder hacer frente a ese nuevo enemigo que se estaba consolidando, que era la Unión Soviética, ¿no? Y pues toda la expansión que tiene la Unión Soviética en Asia y Europa del Este. Entonces también esa era un poco la intención, tener aliados, digamos, que Occidente tuviese aliados, y que esos aliados pues no fuesen unos muertos de hambre, ¿no? Es decir, que tuviesen cierto nivel de poder, ¿no? Económico, y pues eventualmente también armamentístico, para pues eso, apoyar en caso de un conflicto internacional, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, crea una serie de instituciones, crea el Banco Mundial, crea el Banco de Desarrollo, en nuestro caso crea el Banco de Desarrollo Iberoamericano, el BID, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, crea la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o WHO, como lo quieran llamar, crea la OMC, la Organización la Organización Mundial del Comercio nace en los 90, como una mutación del GATT, que era digamos, lo que realmente nace en Bretton Woods. La OMC, digamos que es la actualización del GATT para lo que es la globalización. Y bueno, nacen otra serie de instituciones, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y todas son apéndices de la ONU, ¿no? Las Naciones Unidas. Entonces, bueno, las Naciones Unidas, digamos que es un parlamento internacional, y como buen parlamento, entonces, pues, crea como una suerte de cámaras, ¿no? de secciones, ¿no? Que se encargan entonces de dirimir y de regular cierto tipo de sectores, ¿no? Entonces, pues uno regula salud, otro economía, otro trabajo, ¿no? Y así. ¿A qué voy con esto? Entonces, a partir de eso, entonces, se crea esa política, ¿no? De aumentar las variables de crecimiento, y con eso, entonces, generar mejores variables en salud, mejores indicadores, perdón, en salud, vía eso, industrialización. Se da entonces una política en América Latina principalmente de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Que esos países entonces cierran sus importaciones, y ¿cómo las cierran? Pues a partir de una política arancelaria, donde pues digamos,
pierde competitividad los bienes que entran de afuera, con el fin de que la gente consuma lo de adentro, ¿no? Entonces, en la medida en que la gente está consumiendo lo de adentro, entonces esto potencia la capacidad de producción de estos bienes que se dan al interior. También por eso se llama proteccionismo, ¿no? Porque pues, en última instancia lo que se está es protegiendo una industria nacional para que crezca sin competencia, ¿no? Sin ningún tipo de rivalidad económica. Entonces, lo que nos dice el autor es, bueno, tuvimos 4 décadas de proteccionismo en el sur, principalmente en algunos países del sudeste asiático, como India y pues, en América Latina también. Pues en otros no fue posible, es decir, en África, digamos, no fue posible, digamos, llevar a cabo esas intervenciones porque, pues, África, digamos que está en una época muy turbulencia, es decir, Europa sale de África, es decir, todas estas colonias africanas se independizan de Europa, principalmente porque Europa ya no es capaz de sostener sus imperios, es decir, ha pasado 2 guerras internacionales, ya están muy debilitados los imperios europeos, y entran entonces en otra órbita distinta que es la de la Guerra Fría, ¿no? Entonces son estados que están en guerras civiles, mirando a ver qué facciones, qué grupos étnicos se quedan con el gobierno, con lo que hagan los europeos, y pues también ahí están los americanos y los soviéticos presionando a cada facción en conflicto para ver qué tipo de gobierno ponen y sobre todo qué títere ponen, ¿no? Y con eso entonces pues lograr configurar un espacio geopolítico pues que favorezca al uno o al otro. Entonces, pues ese tipo de modelos de producción, ese tipo de modelos de desarrollo, pues en África, digamos que no fueron posibles por eso, ¿no? Porque eran guerras tribales, guerras civiles, y sobre todo, pues eso, es decir, una contaminación constante por parte de ese mundo bipolar de la Guerra Fría para ver quién, digamos, qué país era el aliado de cuál superpotencia, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que los únicos que tuvimos cierto grado de independencia fuimos los latinoamericanos y los europeos, perdón, y los asiáticos, cierta parte de Asia, ¿no? Porque pues también pues tenemos Vietnam, ¿no? Es decir, tenemos todo el conflicto del sudeste asiático. Por eso menciono principalmente a India, dentro de todos los países del sudeste asiático, porque muchos de estos países también tenían una lógica muy similar a la de África. Entonces, bueno, fueron 40 años en los cuales nuestros países pues, intentaron crear una industria para pues, poder tener tasas de crecimiento que nos pusieran al nivel de los países europeos, y pues fueron 4 décadas donde, pues si bien se generó algún tipo de crecimiento económico, hubo mejoras, pues no se logró alcanzar esas tasas de crecimiento, ¿no? Es decir, esa meta de nivelación por lo alto no se logró. Es decir, 40 años, 4 décadas, más o menos 4 décadas, pues no alcanzaron, ¿no? Y, digamos, hubo como una suerte de balance, pues dijeron, bueno, ¿qué pasó? Es decir, ¿por qué después de 4 décadas no hubo esta consecución, ¿no? De esa meta? Y que además, pues obviamente los 80s, creo que ya hemos hablado de eso, pues fueron una década perdida para América Latina, ¿no? Es decir, tenemos la crisis de la deuda y, pues, sí, o sea, fueron 10 años en los cuales pues no se creció nada, es decir, a comienzos o sea, de 1980, perdón, a 1990, el nivel de vida pues era exactamente el mismo, es decir, no se logró aumentar ese nivel de vida en esos 10 años. En promedio para la región, de los únicos países que sí logramos tener cierto crecimiento en esa época fue Colombia, pero el resto de la región fue pérdidas. Entonces, ahí es donde nace, no sé si ustedes recuerdan esa parte del texto, el famosísimo consenso de Washington, que dice, pues ese estatismo, ese proteccionismo, ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ese modelo intervencionista del Estado, es un fracaso. Hay que hacer exactamente lo opuesto, ¿no? En vez de un Estado interventor, ahí es que liberar el mercado, ¿no? Privatizar todo lo que sea el Estado y dejar más bien a las fuerzas del mercado actuar libremente. Y el balance pues es algo semejante, ¿no? Es decir,
Ahora llevamos 3 décadas de eso que se ha denominado neoliberalismo y pues tampoco se logran las metas, ¿no? Todavía seguimos con tasas con un nivel de crecimiento económico pues bastante lejos, ¿no? de los países más ricos, ¿no? Es decir, nuestro nivel de ingreso todavía es una fracción muy pequeña de lo que es el nivel de ingreso de un país tipo Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, ¿no? Entonces, pues, llevamos 70 años prácticamente, 7 décadas, intentando nivelar nuestro nivel de ingreso, nuestro nivel de calidad de vida a estos países ricos y por ninguno de los dos modos ha sido posible. Es decir, ni desde un Estado que controla la economía, ni desde un mercado que controla la economía. Y además, nuestras variables sociales, demográficas, epidemiológicas, pues tampoco han tenido, digamos, el éxito esperado, ¿no? Por eso, y en este contexto, es entonces que nuestros autores, y en este caso especial, ¿cómo se llama? Peter Evans, nos plantean entonces estas dos alternativas a esa mirada completamente clásica o neoclásica de la economía que nos dice, bueno, vamos a tener buena salud si y solo si tenemos buen nivel de ingreso, ¿no? Que digamos, esa es como la lógica a nivel micro, ¿no? Es decir, yo puedo tener buena salud en la medida en que pueda acceder a una EP, a una buena prepagada, perdón, y para eso entonces pues necesito tener un salario, unos ingresos mayores para poder acceder a esa salud, ¿no? Así es como, digamos, piensa uno a nivel micro, pero a nivel macro esas realidades no son tan transparentes, ¿no? Es decir, hay matices que hacen que lo micro y lo macro funcionen de formas diferentes. Nos dice entonces nuestro autor, bueno, han nacido a partir de los años 80, 90, una serie de escuelas dentro de la economía, dentro de las ciencias sociales, que pues plantean alternativas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una mirada que es la institucionalista, que tiene mucho que ver con la sociología, tiene que ver con la historia, ¿no? Es decir, es una escuela que nos dice, una sociedad no puede corregir el rumbo de la noche a la mañana, es decir, no, digamos, ese tipo de medidas pues estaban destinadas al fracaso porque no tuvieron en cuenta la historia de estas sociedades, ni la cultura, ¿no? ni cierto nivel de idiosincrasia, ¿no? Es decir, toda esa parte histórica, cultural de las sociedades no se tuvo en cuenta. Entonces se adoptan un paquete de medidas políticas, se aterrizan, digamos, en estos países y se espera que de la noche a la mañana, pues ya eso tenga, ¿no? un éxito, ¿no? Porque así es como lo hizo entonces el norte, así lo hicieron los países ricos. Entonces, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, pues para los países ricos, sí, efectivamente la industrialización fue un proceso que lo llevó a tener altos estándares de vida y también es cierto que, pues, digamos, su estructura de mercado, ¿no? Pues también les permitió tener un éxito pues muy grande a nivel económico, ¿no? Pero eso que es cierto para los países del norte no necesariamente tiene que ser cierto para los países del sur, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque de nuevo hay dos historias completamente distintas. La historia de Europa es muy distinta a la historia de África, la historia de Asia, la historia de América Latina, la historia de Oceanía, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la historia de América del Norte, donde la historia de América del Norte sí es muy parecida a la de Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, allá no hubo una relación con las poblaciones aborígenes, ¿no? La relación que hubo fue de exterminio. Entonces, pues, allá sí fue, digamos, muy fácil traspasar esas costumbres, esa civilización europea de Europa, América del Norte, porque pues no hubo ningún tipo de contacto, digamos, con pueblos nativos, ¿no? Es decir, no hubo, digamos, esta relación, esta negociación, esta adaptación que hubo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Donde, pues, aquí sí había, digamos, sociedades indígenas mayoritarias, hubo que hacer negociaciones, se creó, digamos, estructuras sociales diferenciales y se cohabitaba, ¿no? Tanto con indígenas como con comunidades posteriormente africanas, ¿no?
En Estados Unidos no. En Estados Unidos la colonización, la conquista fue la transposición del mundo europeo en, el mundo, en un contexto americano, ¿no? Es decir, entonces, pues, toda la cultura, todos los valores, toda fue exactamente la misma, ¿no? Es decir, había una comunicación entre ambos mundos, pues, idéntica, porque pues, era realmente la misma gente, las mismas costumbres, la misma civilización. Digamos, es un poco la tesis de North, ¿no? Y en esa medida, entonces, en la que transponen esa civilización, pues también transponen sus instituciones. ¿Qué tipo de instituciones? Pues el tipo de instituciones que permitían tener una estructura legal igual para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, sí, bueno, igual para todos los ciudadanos en el sentido de derechos de propiedad, ¿no? Y eso, pues, digamos, no existía en el mundo hispánico, ¿no? Ahora, ¿qué son las instituciones? Las instituciones, según los institucionalistas, son las reglas del juego, es decir, son, por ejemplo, un Estado, son el mercado, son, es decir, es eso inmaterial, ¿no? Son organizaciones, en última instancia, que formamos prácticamente de forma espontánea. Es decir, ¿cómo llegamos a tener el mercado que tenemos hoy en día? Pues fue algo completamente espontáneo, ¿no? Es decir, surge a partir de las interacciones entre vendedores, compradores, los que prestan, los que se endeudan, y todo esto entonces va creando una superorganización que también nos controla a nosotros, ¿no? Es decir, dispone unas reglas del juego, las reglas del mercado, que son las famosísimas ley de oferta y demanda, y a partir de eso entonces funcionamos en esa realidad que es la económica. Tenemos una realidad que es el Estado-nación, el Estado moderno, ¿no? El Estado parlamentario, que de nuevo también es conjunto, ¿no? de unos arreglos entre las personas, ¿no? Para determinar, bueno, cómo vamos a convivir, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a tolerar, digamos, en esta vida en sociedad. Somos animales sociales por naturaleza, entonces, bueno, ¿cómo vamos a regular esa asociatividad? Asociatividad. No sé cómo se dice, perdón. Y hay, pues, obviamente, instituciones macro, instituciones micro, ¿no? Pero es eso, es decir, las instituciones en última instancia son eso, organizaciones que regulan los comportamientos individuales. Entonces disponen unas reglas para que interactuemos y en la medida en que también existen esas reglas, pues también existen unos castigos, ¿no? Entonces también hay elementos sancionatorios que también disponen los estados, los mercados, es decir, todo tipo de instituciones, las universidades, ¿no? Bueno, las universidades digamos, ya son un poco más físicas, ¿no? Ya que un estado, que un mercado, pero también es eso, ¿no? Un conjunto de reglas del juego donde, pues, si yo hago las cosas bien, tengo una recompensa, si hago las cosas mal, pues tengo un castigo, ¿no? Y además, esa organización dispone de elementos que, pues, supervisan que las reglas se cumplan, ¿no? Y que refuerzan este comportamiento a partir de, pues, obviamente, otras instituciones anexas que se encargan de penalizar esos castigos y otras que se encargan de recompensarlos. Eso es lo que se llama refuerzo institucional, ¿no? Entonces, no sé, tenemos una sociedad donde las personas, digamos, que se esfuerzan, que tienen buenos resultados académicos, que tienen un buen conjunto de acciones sociales, pues entonces, digamos, que tienen un estatus mayor en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, hay digamos, un sistema de refuerzo que nos hace admirar, apreciar, digamos, a esos individuos, y los que se portan mal, los que delinquen, los que, digamos, obstruyen cualquier tipo de, de progreso, si se quiere, a nivel social, pues entonces son castigados, ¿no? Entonces, existen instituciones físicas, como la cárcel, ¿no? Es decir, donde se llevan, digamos, estos individuos, estos criminales, ¿no? Que están incumpliendo las reglas del juego, y a los que las cumplen y las cumplen bien y además se superan por cumplirlas, entonces los recompensamos con estatus, con riqueza, con, no sé. Eso se da a nivel social, eso se da a nivel de mercado, eso se da en casi todas
sí, las organizaciones donde convergen pues, varios seres humanos, ¿no? Los sistemas sociales, sistemas de mercado, ¿no? Mm, Esa es más o menos lo que consiste la teoría de las instituciones. Y esas instituciones, entonces, pues obviamente tienen una historia. Es decir, no llegamos de la noche a la mañana a estos arreglos institucionales que tenemos ahora, y en la medida en que, pues, eso, tienen son producto de un proceso de larga duración, pues obviamente también cambiarlas requiere de esfuerzos, digamos, de mediano a largo plazo, ¿no? Para alterar, digamos, esas reglas del juego. Entonces, eh, esas reglas del juego, pues también están instituidas dentro de cada individuo y pues cambiar esos patrones de comportamiento de los individuos, pues es complejo, ¿no? Pues si no, miren ustedes las campañas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Es decir, cambiar a... ¿Ustedes me ven? Apenas me apagó el monitor. Sí, doctor. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Ah, Gracias. gracias. Sí, se me apagó el monitor, qué pena. Me va a molestar la tarjeta de video. Eh, Les decía entonces, bueno, la analogía, ¿no? Es decir, si ustedes vieron las campañas de promoción de la salud y de prevención de consumo y promoción de hábitos saludables, son difíciles, ¿no? Es decir, la gente tiene resistencia a ese tipo de cambios. Eh, la gente muy difícilmente está dispuesta a alterar esto, ¿no? Es decir, ya lo tienen, digamos, interiorizado a nivel cultural, y cambiar los patrones culturales es complejo, ¿no? En esa medida, pues, imagínense ustedes ya cuando son arreglos sociales, ¿no? Es decir, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, pues esto pues, es sumamente difícil. Eh, y es ahí entonces donde reside, digamos, el quid del asunto, porque entonces no solamente se trata de darle más dinero a la gente, sino pues decirle en qué forma debe invertirlo o gastarlo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es una de las críticas que se le hacen a esos modelos desarrollistas, que, de nuevo, pues, tras 7 décadas de políticas desde el Estado y desde el mercado, pues no han tenido bueno, ninguno no, pero no ha sido, digamos, el efecto esperado, ¿no? Es decir, la meta realmente no se ha cumplido, ¿no? De alcanzar la convergencia. Eh, entonces, eso, no se trata de que la gente tenga más dinero per se, sino que pues también tiene que haber unas instituciones que hagan que esos ingresos pues se redistribuyan de forma más eficiente, se inviertan de forma más eficiente, eh, y pues eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los patrones culturales, los patrones sociales, los patrones históricos, y es en ese tipo de intervenciones donde hay que enfocarse. Sin embargo, lo que dice el autor es, bueno, esta mirada institucionalista pues no ha tenido, digamos, tampoco mucho éxito, ¿no? Porque, de nuevo, pues, ¿cuáles son las intervenciones que son más exitosas a nivel institucional? Y que si además son intervenciones que son de mediano a largo plazo, pues no hay ningún gobierno que se pueda dar crédito por ese tipo de cambios. Entonces, pues, es muy difícil que los políticos, eh, digamos, inviertan en cambios a nivel institucional o en mejorar la calidad institucional, porque los efectos son, pues, lentos, ¿no? Es decir, esa transformación de las instituciones, pues, es lenta. Eh, y entonces, pues, bueno, no van a tener, digamos, la notoriedad que es lo que mueve a los políticos en última instancia, ¿no? Es decir, generar ese tipo de capital político. El autor entonces nos dice, bueno, si bien las instituciones son necesarias, pues es problemático, digamos, abordar políticas públicas desde ahí por eso, ¿no? Porque son costosas y son de largo plazo. Entonces, pues conseguir apoyo para esto es difícil, pero también tenemos entonces las capacidades de Amartya Sen, ¿no? Y a diferencia de las instituciones, pues la teoría de las capacidades de Amartya Sen sí tienen mucha popularidad, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de las capacidades, uy, aquí me falta una tilde, qué pena con ustedes, de las capacidades entonces tiene peso teórico, como tienen las instituciones, tiene un peso práctico, porque, digamos, es fácil, digamos, hacer intervenciones desde el punto de vista de las capacidades,
con costo-beneficio y resultados visibles, ¿no? En el corto plazo. Y pues por último, porque goza, digamos, de esta fuerza, digamos, política, y es el hecho de que pues se haya convertido en los años 80 en el enfoque teórico por excelencia del Banco Mundial y de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál ha sido, digamos, ese peso que tiene a nivel político? ¿Cómo se ve ese peso? Pues principalmente, como les decía, a partir de una nueva visión de desarrollo, ¿no? Una nueva visión de desarrollo que ya no mira el desarrollo como la ausencia de pobreza, y esa ausencia de pobreza como una variable que cambia el nivel de ingreso, ¿no? Bajo nivel de ingreso, país pobre; alto nivel de ingreso, país rico, sino a partir de otros indicadores. Entonces, en última instancia, ya no es el PIB per cápita lo que mide el desarrollo de las sociedades, y un desarrollo en el sentido holístico de la palabra. No solamente es economías fuertes, es decir, un PIB per cápita alto, sino también toda otra serie de indicadores, ¿no? Calidad de las instituciones, transparencia de las instituciones, nivel de educación de la población, nivel de salud de la población, principalmente, ¿no? Es decir, por lo menos para el siglo XX. Y esto entonces pues ya es bastante revolucionario, porque entonces ya desarrollo no solamente es ausencia de pobreza, o más bien prevalencia de riqueza, sino bienestar, ¿no? Y esa concepción de bienestar entonces empieza a generar, digamos, estos índices, y tenemos entonces el famosísimo índice de desarrollo humano, que ahorita les voy a mostrar cómo este índice de desarrollo humano entonces no solamente muestra que un país está desarrollado porque tiene mayor o menor PIB per cápita, es decir, porque tiene más o menos plata por habitante, sino porque tiene entonces más educación, más salud, menos salud, ¿no? Y eso entonces, pues obviamente nos cambia el panorama, ¿no? Entonces, ese enfoque desarrollista, o lo que consideramos un país desarrollado, ya pasa, digamos, a otro plano, ¿no? Vemos entonces, por ejemplo, los países árabes, ¿no? Según los indicadores de PIB per cápita, pues son los países más ricos del mundo y hoy en día son los más desarrollados. Y no. Si uno va a mirar, si uno ve, por ejemplo, variables de género, cuál es la participación de la mujer en la política, cuál es la participación de la mujer en la academia, cuál es la tasa de, o sea, hay diferencia o no en la escolaridad entre hombres y mujeres, y ahí pues ya pierde el año, ¿no? Es decir, ya los países árabes entonces quedan bastante rezagados en términos de desarrollo, y países como Colombia, que no tenemos ni de lejos el PIB per cápita que tiene un país como, no sé, Qatar, Abu Dhabi, Arabia Saudita, pues sí está mucho mejor. Entonces, bueno, digamos, son dos concepciones de desarrollo muy distintas: la netamente económica, que mide el desarrollo como una variable de ingreso, y esta otra que es, si se quiere, antidesarrollista, que es la que mezcla tanto las instituciones como las capacidades de Zen, y que pues entonces ya, digamos, reivindica ciertos esfuerzos nacionales, incluso regionales, como veremos en los casos de éxito de las sociedades, ¿no? Es el título del libro. Y bueno, entonces tenemos que según el autor, entonces realmente las causas reales del crecimiento y el desarrollo pues no son sus síntomas. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, un alto nivel de ingreso y unos altos indicadores de salud, pues más que ser las causas del desarrollo, perdón, más que ser las causas del... sí, más que ser las causas del desarrollo, son los síntomas del desarrollo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se llega a ese desarrollo? Pues se llega entonces, según los autores, a partir de esto, de las instituciones y de las capacidades. Ahora, ¿qué son las capacidades? Según Zen y Martin Nussbaum, las capacidades son un conjunto de acciones que está en capacidad de desarrollar una persona, ¿no?
Es decir, eso es lo que traduce, ¿no? Lo que significa, perdón. Pero eso en términos, digamos, sociales. Entonces, está, por ejemplo, la capacidad de llegar a viejo, ¿no? De morir de viejo. Esa, digamos, es una capacidad. Y es así, digamos, como miden esa variable de salud, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene una persona de llevar una vida longeva, pero también una vida digna, ¿no? La capacidad que tiene una persona de expresarse públicamente, ¿no? La libertad de opinión, por ejemplo, ¿no? Eso es a lo que se refiere con discapacidades. Es decir, ¿qué tan posible es que una persona pueda hacer o no algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una variable institucional, ¿no? Si una persona está en capacidad de expresar libremente sus ideas, sus opiniones, de ser representado por alguien que realmente lo represente, ¿no? Es decir, está en capacidad de participar en el ejercicio político o no lo está, es decir, está en una dictadura o está en una democracia. Entonces, eso es lo que se refiere a Amartya Sen con capacidades. Y, por ejemplo, lo que es revolucionario, cambia entonces el concepto de riqueza, de nivel de ingreso, hacia el nivel de consumo. Entonces, ya no es importante tanto qué tanta plata recibe una persona, sino esa plata para que le alcance, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer con esa plata? Y esa es un poco también la diferencia entre lo que es salario real y salario nominal, ¿no? Es decir, una cosa es digamos, la plata que uno recibe, es decir, 5 o 10 millones de pesos que uno le pagan al mes, y otra cosa es muy distinta es, bueno, cuando yo voy al mercado, ¿eso para qué me alcanza? Y entonces se encuentran con paradojas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada año el salario nominal sube, ¿no? Es decir, digamos que el año pasado me daban 4.500.000, este año me dan 5 millones, pero realmente hay un aumento en el ingreso. Eso, pues yo lo sé, es cuando voy al mercado y veo que de pronto ya no puedo comprar tantas cosas como el año pasado, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería una medida mucho más acertada de riqueza, es decir, es realmente qué puedo yo consumir, ¿no? Es decir, en qué estoy en capacidad de consumir. Y esa también es una característica digamos, de este pensamiento de Zen, esa capacidad de consumo, ¿no? En vez de ese ingreso. Sí, ¿hasta aquí hay preguntas? Entonces, bueno, en esta diapositiva lo que quería mostrar era eso, como 3 modelos teóricos que tienen que ver con las variables sanitarias. Es uno que nos dice que es la acumulación de capital y la generación de riqueza la que lleva a una mejor condición de vida, y con la cual pues tuvimos 70 años de políticas públicas y de modelos de desarrollo, y otras dos que nos dicen, bueno, hay que mirar más bien las reglas del juego, la historia, la cultura de estas sociedades, y otra que nos dice, bueno, hay que mirar los indicadores no en términos, es decir, no mirar desarrollo como riqueza, como cantidad de dinero, sino a partir de eso, ¿no? Es decir, qué tan bien realmente están las sociedades, ¿no? Es decir, pensemos en términos ya de bienestar, ¿no? ¿Qué tan bien están los individuos dentro de una sociedad? ¿Qué tantas capacidades tienen estos individuos de realizarse a nivel individual, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es como lo revolucionario que nos propone este autor. Y más allá entonces de la disputa entre estas teorías, también entonces tenemos también una cuestión aquí empírica que es importante tener en cuenta. Esta es la gráfica que nos plantean los autores. Esta relación entre ingreso y expectativa o esperanza de vida es lo que se conoce como la curva de Preston. Es decir, Preston fue el primero en darse cuenta que existía esa relación y que esa relación además era de forma cóncava, ¿no? Es decir, no es una relación lineal, es una función cóncava la que explica, ¿no?, esta relación entre las dos variables, ¿no? ¿Por qué es una función cóncava?
o bueno, porque, digamos, las últimas relaciones tienen esta función cóncava. Si se dan cuenta, al principio pues era más una relación de tipo lineal, porque pues obviamente también hay un límite biológico. Si a la población le cuesta, ¿no? Ganarse 1, 2, 3 años más de vida, sobre todo cuando ya está en una edad anciana, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento, ¿no? Al cabo de 30 años, cuando se pasa no sé, de 50 a 60 o a 70 años como esperanza de vida, pues, digamos, son transiciones más aceleradas que cuando se pasa, por ejemplo, de 70 a 80, ¿no? Aquí pues ya cuesta mucho más tiempo. Es decir, o sea, a lo que hoy es, bueno, aquí hay 30 años, ¿no? Para pasar de una esperanza promedio de vida mundial, internacional, de 55 años más o menos a 65 años, es decir, en 30 años se ganan más o menos 10 años de vida, ¿no? También entonces aquí teníamos más o menos esa relación de 1930 a 1960 se ganan otros 10 años de vida aproximadamente, pero ya de 1960 a 1990 se ganan por ahí unos 5 años de vida, ¿no? Y de los 90 para acá, pues ya se logra ganar a 2012, por ejemplo, no sé, el país más longevo sería Hong Kong, unos 83 años, es decir, de aquí a aquí, pues del 90 más o menos al 2010, es decir, 20 años, se ganan 5 años, ¿no? Entonces, entre más se envejece, pues es cada vez más lenta la tasa de crecimiento, digamos, de esa esperanza de vida. Por eso, ¿no? Porque pues hay un límite biológico, es decir, no podemos vivir eternamente. Entonces, por más riqueza que tengamos, va a llegar un punto donde pues ya no se puede subir más años de vida, ¿no? Y la relación es esa. En última instancia, pues si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un eje Y, ¿no? La variable dependiente. ¿Y de qué depende, según esa relación que establece Preston? Pues del PIB per cápita, ¿no? Es decir, de la riqueza acumulada que tenga una sociedad. Y es una relación que además se da no solamente a nivel entre países, lo que se llama, digamos, en términos estadísticos se llama cross-section, ¿no? Donde tenemos un momento histórico, pero varios sujetos, y establecemos entonces una relación entre los sujetos en un momento, ¿no? Y esas relaciones cross-section entonces se mantienen también en el tiempo, ¿no? Es decir, si hacemos cortes a 1900, 1930, es decir, en estos intervalos de tiempo de 30 años, vemos que más o menos se mantiene un patrón, ¿no? Es decir, hay una asociación fuerte entre estas dos variables, en última instancia es lo que nos refiere el autor y que es más o menos un hecho, es decir, aquí esto digamos que no es una teoría, es prácticamente un hecho empírico, ¿no? Que hay esa relación, ¿no? Hay una relación entre el nivel de ingreso, entre el nivel de riqueza en la sociedad y su esperanza de vida. ¿Y cómo se explica esa relación? Pues esta esperanza de vida aumenta en forma exponencial, es decir, de una forma muy rápida, cuando los países están muy pobres, ¿no? Entonces, un país muy pobre, pero muy pobre, tipo Sierra Leona, Yemen, Djibouti, qué sé yo, pues cuando obtiene unos ingresos extras, su esperanza de vida aumenta de una forma muy acelerada, ¿no? Pero llega un punto un punto de inflexión de la curva, donde pues ya ese crecimiento tan acelerado se ralentiza y más bien empieza a converger en términos asintóticos, ¿no? ¿Qué es una asíntota? Pues es esto, ¿no? Es decir, es esta línea donde pues ya no crece más la población, donde hay un límite biológico para la mortandad de cualquier especie, ¿no? En este caso la humana. Entonces, bueno, a medida que se acerca a ese límite biológico, pues entonces ya por más ingresos que tenga, pues de nuevo la esperanza de vida pues no va a subir más. Y ustedes dirán, bueno, sí, efectivamente hay un patrón, ¿no? Y el argumento, digamos, de los economistas clásicos, pues tenía sentido, ¿no? Es decir, Preston se da cuenta de eso en los años 70, más o menos. Él establece esto en un paper que publica, no me acuerdo en qué journal. Y pues
digamos, esto es un refuerzo para todos los economistas que estaban entonces diciéndole al tercer mundo qué debían hacer para ser como el primer mundo, ¿no? Entonces eran misiones que venían de Estados Unidos, del Banco Mundial, de Francia, y nos decían entonces cómo organizar nuestras instituciones, cómo armar un banco central, cómo armar un ministerio de educación, cómo armar toda una red pública hospitalaria para parecernos cada vez más a esos países ricos del norte, ¿no? Ya fuese de Estados Unidos o Europa. Y este, digamos, fue toda la realidad de los años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, un conjunto de expertos internacionales que venían a asesorarnos, a decirnos qué debíamos hacer y cómo para poder converger a ser como ellos, ¿no? Y esto pues obviamente también estuvo asociado con fuertes dosis de racismo, sobre todo de líderes políticos de estos países, ¿no? Que decían que una forma, digamos, acertada de lograr esos estándares, pues también era importando extranjeros, ¿no? Para la muestra, digamos, tenemos el botón que es Laureano Gómez, un político bastante polémico colombiano, que decía que había que traer extranjeros, ojalá nórdicos, para mejorar la raza, ¿no? Y el problema con esto es que además lo hizo. Es decir, él trajo un conjunto de campesinos, creo que eran suecos o finlandeses, no me acuerdo, o daneses, y les regaló unas tierras en los llanos. Y no sé si ustedes han visto, digamos, algunos llaneros tienen facciones germánicas, creo que son lo que les dicen los catires, que son de ojos azules y pelo rubio. Bueno, digamos, ese tipo de experimentos también se llevó a cabo, ¿no? Es decir, no solamente era copiar las instituciones europeas, sino también traer gente de allá porque el problema era la raza, ¿no? Una cuestión bastante complicada. ¿Qué más les iba a mostrar yo acá? Bueno, ¿cuál es el problema con esa teoría? Es decir, vemos que la cosa funciona, es decir, uno sí ve una línea, ¿no? Y que los países más o menos como que están alineados en esa curva. Pero bueno, hay una cuestión estadística y es, por un lado, la significancia estadística, no sé si ustedes han visto estos conceptos, y por otro lado, cuando uno establece este tipo de relaciones entre variables, pues también tiene que mirar la bondad de ajuste. Es decir, que también la función que yo he trazado, pues permite explicar la relación entre las dos variables, ¿no? Y eso se hace a partir de la varianza. Es decir, en última instancia, todos los países de la muestra, o en este caso el universo, porque pues aquí estamos hablando de todos los países que existen, están realmente sobre la línea, es decir, realmente hay una solapación, si se quiere, de estos puntos que representan, o sea, cada punto de estos es un país, ustedes se han dado cuenta, realmente cada punto podemos decir que está sobre la curva, y aquí entonces es donde empezamos a ver que el modelo pues ya tiene ciertos problemas. Por eso subrayo acá ese R cuadrado. El R cuadrado es la bondad de ajuste de un modelo. ¿Qué significa esta bondad de ajuste? Pues eso, es decir, todos los puntos están en la curva o hay puntos que estén por fuera de la curva, y si están fuera de la curva, ¿qué tan lejos están de la curva? Y eso es lo que vemos acá, es decir, hay muchos puntos, aquí los ven ustedes también, es decir, esto es para el año 2000, esto es para el año 2012, este modelo de acá, y lo que vemos es que a pesar de que sí hay un cierto patrón recurrente, pues también hay muchos puntos por fuera de la curva. Esto es lo que se denomina outliers en inglés, y en español eso se llama datos atípicos, ¿no? Cuando es un dato típico o datos atípicos no hay problema, es decir, bueno, pues hay un problema de medición de datos, de obtención de datos, igual 100 datos pues tampoco es mucho, es decir, cuántos países hay en el mundo, ¿no? Es decir, tampoco es que abunden datos, porque digamos una forma de comprobar la validez de los modelos es, entre más datos, pues obviamente podemos tener mayor certeza de que el modelo funciona o no funciona, ¿no? Pero pues aquí estamos manejando ya es todo el universo, entonces digamos que no podemos incorporar más datos para mirar si el modelo realmente funciona o no. Y como lo tenemos acá, tenemos entonces una gran cantidad de datos atípicos, ¿no? Y estos datos atípicos entonces nos reducen la bondad de ajuste del modelo y en última instancia pues la capacidad del modelo de explicar esa relación entre las variables.
Y si no hay mucha relación entre las variables, pues decimos que el modelo pues realmente no funciona. Aquí tenemos un R cuadrado que no es bajo, es decir, ¿qué es un buen R cuadrado y qué es un mal R cuadrado? Un R cuadrado bajo es bueno, el R cuadrado va entre 0 y 1, en última instancia. Entonces, si está entre 0 y 0.5, es que no hay ningún tipo de asociatividad entre las variables, o de asociación, perdón, entre las variables, ¿no? Es decir, una va por allá, la otra va por allá, no se relaciona, es decir, una no explica la otra, ¿no? No hay correlación entre las variables. Si recuerdo bien, si está entre 0.5 y 0.7, tiene un nivel moderado de asociación, es decir, hay una asociación, pero es moderada, ¿no? Si está entre 0.7 y 0.9, tiene un nivel de asociación alto, y si está entre 0.9 y 1, no punto, sino 1 ya entero, pues es una asociación muy, muy, muy alta, ¿no? Para estudios clínicos lo que se espera es eso, ¿no? Es decir, que si yo digo, bueno, este remedio tiene tal efecto en esa población, ¿no? Para una muestra de tantos, pues eso, ¿no? Que la onda de ajuste sea muy, muy, muy alta, ¿no? En ciencias sociales, pues tenemos este problema, y es que pues no abundan datos, ¿no? Es decir, manejamos los datos que hay. Es decir, hay 100 y pico países en el mundo, eso es lo que manejamos, y eso pues no es mucha información, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tenemos este modelo en el que pues hay esta asociación, pero con un gran problema, y es eso, ¿no? Es decir, tenemos que el PIB per cápita pues explica la esperanza de vida se puede traducir como un porcentaje, es decir, hay un 65% de probabilidades de que realmente este PIB per cápita esté explicando a esta esperanza de vida. Entonces, digamos así, ya podemos tener una idea un poco más clara de, ¿no? de cómo se interpretan este tipo de cifras. Y un 65%, pues, es decir, no es una cifra despreciable, pero pues no es el 100%, ¿no? Bueno, eso por este lado. Y otro problema, ya a nivel cualitativo, ¿no? Y es, por ejemplo, esos elementos. Es decir, hay países, como Estados Unidos, en este caso, que tienen, pues, obviamente, el PIB per cápita más alto del mundo, ¿no? En este caso fue Qatar, pero a pesar de tener el más alto PIB per cápita, no tienen la mayor esperanza de vida. En este caso, bueno, para el 2000 era Japón, ¿no? Y Japón estaba bastante atrás de Estados Unidos. Y tenemos, por ejemplo, también casos como el de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial pues tiene un PIB per cápita, digamos, de $15.000 internacionales al año, mientras que Argentina, pues, tiene un poco menos, es decir, está más o menos estaba por el orden de los $11.000, y sin embargo, la esperanza de vida de Argentina era abismalmente superior a la de Guinea Ecuatorial. Entonces, tenemos este problema, es decir, el hecho de que haya datos atípicos nos lleva a estas situaciones, y es porque si la variable ingreso explica la longevidad, tenemos países que son muy ricos, pero con esperanzas de vida muy bajas, y países pobres, tipo, no sé, Indonesia, con esperanzas de vida más altas que países ricos, ¿no? Es decir, ¿cómo se explican estas contradicciones? Y es ahí entonces donde los modelos empiezan a crujir, ¿no? a ser problemáticos. Entonces, esa es la crítica también entonces que encuentran los autores. Entonces, por un lado, los modelos de desarrollo no nos han llevado a las metas que se planteaban, y por otro lado, pues los modelos predictivos, ¿no? Es decir, la teoría, pues tampoco estaba bien razonada. Porque, de nuevo, el hecho de que un país pueda, digamos, tener cierto nivel de ingreso, Guinea Ecuatorial, pues no implica que eso le vaya a representar mejores indicadores de salud, como por ejemplo países como China, como México, que en esa época pues eran de mediano ingreso, ¿no? de ingreso medio bajo, perdón. Y en este caso, pues bueno, tenemos a Qatar. De nuevo, Qatar pues sí, tiene en este momento, para 2012 tenía el mayor PIB per cápita del mundo,
pero había países como Hong Kong que tenían una mayor esperanza de vida, y estamos hablando de una diferencia de ingresos de casi la mitad, ¿no? Casi, en este caso, bueno, para Hong Kong sería el 100%, para Qatar sería el 50%, es decir, Hong Kong tiene el 50% de ingresos y más años de vida, más años de esperanza de vida. Entonces, eso es lo que hace que la teoría entonces también falle. Entonces fueron problemas de práctica, 70 años donde pues no se mejoró sustancialmente, no se logró ese catching up, esa convergencia, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues los procesos teóricos tenían grietas, ¿no? Bien, tenemos entonces que, ¿qué hora es? 12:15, bien. Tenemos entonces que, bueno, la curva de Preston, que es la relación que acabamos de ver, muestra correlación. Es decir, o sea, es un modelo que más o menos explica, tiene una gran cantidad de outliers, ¿no? Es decir, de puntos que dice uno, aquí hay una contradicción entre el ingreso y la longevidad de vida, pero de nuevo, pues eso tampoco nos implica causalidad, porque en última instancia esta relación que establecemos acá no la establecemos a partir de experimentos, sino de valores, de datos empíricos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea correlación y no causalidad? Que si invertimos, si invertimos las variables, es decir, si ponemos, digamos, la esperanza de vida como variable independiente y el PIB per cápita como variable dependiente, podemos encontrar exactamente la misma asociatividad. ¿Qué significa esto? Entonces, que si bien el PIB per cápita puede producir una mayor esperanza de vida, también podemos decir que una mayor esperanza de vida nos puede llevar a tener mayor PIB per cápita. Y tiene sentido, de nuevo, porque pues una correlación es eso, es una relación, es un indicador que nos muestra la relación entre variables, pero la causalidad puede ser de A a B o de B a A, o incluso puede ser un bucle. Entonces, bueno, ¿qué nos dice el autor? El ingreso es una condición necesaria, pero no suficiente para el bienestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, no hay un R cuadrado, perdón, del 100%, ¿no? Es decir, no, el ingreso no nos explica la mayor longevidad en la población en un 100%, entonces, pues eso, es un 65% que cuenta, pero cuenta como una condición necesaria. Es decir, se necesitan otro tipo de condiciones para poder decir, ok, esto es lo que realmente explica la longevidad. Entonces, además del ingreso, ¿qué más hace falta para tener las condiciones suficientes? Pues bueno, decimos entonces que hay mecanismos que, además de posibilitar, perdón, el mayor ingreso, también permitan que ese mayor ingreso se distribuya y se invierta bien en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos que transforman ese nivel de ingreso en bienestar y explican la varianza y, por ende, la presencia de outliers en el modelo. Y ese tipo de diferencias son, pues, de tipo institucional, ¿no? Y también, obviamente, el tipo de cultura. En esa medida, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que transforman el ingreso en bienestar? Pues, según el autor, son principalmente dos: la educación y el tipo de igualdad o desigualdad que hay en una sociedad. Y esa, digamos, es una variable que se mide, por ejemplo, tanto con los indicadores de los objetivos del milenio, ¿no? El índice de desarrollo humano, que se crea, digamos, a partir como instrumento de medición de estos objetivos de desarrollo del milenio, como los ODS, ¿no? Que es algo de lo que está hablando, por ejemplo, el bosque ahorita, ¿no? No sé si ustedes han asistido a las conferencias de objetivos de desarrollo sostenible. Si no, pues los invito a que se inscriban. Es gratuita, ¿no? Yo di la del objetivo 1, el de reducción de pobreza. Eso fue hace como 2 meses más o menos. Tenemos entonces, bueno, la educación posibilita entonces una mejor toma de decisiones y consensos por vías de derecho, no por vías de hecho. ¿Qué significa esto? Pues que una sociedad más educada es una sociedad menos violenta, una sociedad que en vez de
recurrir a la violencia, entonces pues prefiere movilizarse, prefiere entablar acciones penales, es decir, acciones de derecho, ¿no? Y es, digamos, menos tolerante, digamos, con las injusticias, con las desigualdades, con los robos, es decir, con la corrupción. Digamos, es una sociedad que tiene más mecanismos de vigilancia porque tiene más educación, es más culta, ¿no? Entonces hay una mayor cultura digamos, de la distribución de los recursos, ¿no? Digamos, de la preservación de los recursos, ¿no? Es decir, o sea, entre más educación, entre más educada es una sociedad, pues entonces lo que se espera es que pues haya también una mejor salud, ¿no? Y eso también, digamos, está comprobado, es decir, hay una correlación muy alta entre los años de escolaridad de una persona y su estado de salud, ¿no? Una persona más educada se cuida más, una persona menos educada se cuida menos. Una persona más educada también produce más, tiene más productividad, genera más valores, ¿no?, que una persona menos educada. Entonces, la educación es un elemento muy, muy importante en términos tanto económicos como en términos de bienestar, ¿no? Entonces, no solamente es una variable, por eso lo pongo acá, causas y consecuencias, no es una variable que es producto, ¿no?, del bienestar, que lo es, sino que también es una variable que causa bienestar. Y también con esto, pues obviamente incide en las características institucionales de una sociedad. Y por otro lado, la desigualdad. También una sociedad más equitativa, pues es una sociedad donde pues hay mayor movilidad social, ¿no?, donde la gente, digamos, realmente se preocupa por trabajar, por destacarse, por alcanzar, digamos, un cierto nivel de mérito, porque hay una meritocracia, ¿no? Es decir, hay una sociedad que premia el trabajo duro, el esfuerzo, el talento, y entonces la gente está compitiendo por ser eso, ¿no?, la que tiene mayor nivel de mérito. Perdón, un segundo, que tendré una planta por acá. Están lavando un perro, perdón, cierro las ventanas. Ya. Entonces, bueno, las variables de equidad, bueno, posibilitan y evidencian instituciones con jerarquías de privilegio inequitativas. ¿Qué significa esto? Entonces, que pues también la mayor o menor presencia de desigualdad pues es producto de unas instituciones que son más o menos democráticas, ¿no? Unas instituciones que se basan en situaciones de derecho o de privilegio, ¿no? Y, de nuevo, también, esto pues también es causa y efecto. Es decir, unas instituciones que se basan en el privilegio, pues obviamente producen sociedades inequitativas. Pero también sociedades inequitativas, pues obviamente afianzan esas situaciones de privilegio. Y pues, de nuevo, también aquí entonces habría, digamos, un elemento cultural importante, porque sí, como sociedad, pues estamos acostumbrados a esto, y es normal para nosotros esas situaciones de privilegio donde, digamos, alguien por estar en cierto cargo o pertenecer a cierto partido, pues puede cometer todo tipo de delitos y quedar impune, ¿no? Y otra persona se roba una gallina porque quiere alimentar a su familia y si se le clavan 20 años de cárcel, pues entonces esa sociedad pues tiene problemas. Es decir, ya toca incidir en la cultura de cada uno de los individuos para mejorar las instituciones y viceversa, ¿no? Es decir, es a partir de cambios en las instituciones que también se puede mejorar o cambiar, perdón, la cultura de las personas. Entonces, aquí hay un elemento interesante y es que, pues, está este concepto de bucles, ¿no? Es decir, hay que incidir en ciertas variables, no solamente para mejorar esas variables, sino porque esas variables tienen efectos en otras variables, en todo el sistema, incluso, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de encontrar cuáles son esos apalancadores que permiten mejorar todas las instituciones, toda la cultura de la sociedad, y con eso entonces generar esos cambios de fondo en variables como la salud, ¿no? Es decir, mejorar los estilos de vida, los hábitos de consumo, la infraestructura sanitaria para poder tener una mayor longevidad
y una longevidad acompañada también de calidad de vida y dignidad, ¿no? De vida, de eso que denominamos pues vida digna. Ay, ya apagaron la planta. Y yo que estoy en un sexto piso. Entonces, bueno, digamos, estos son dos apalancadores importantes, ¿no? Lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con desigualdad. Entonces, ya sabemos, sociedades muy desiguales pueden ser muy ricas, pero no tener variables demográficas, sociales, culturales y sobre todo sanitarias altas, ¿no? Que es un poco el caso que nos ilustraba el autor creo que era con Guinea Ecuatorial, si no estoy mal. De nuevo, pues es un país muy rico, pero, bueno, no muy rico, pero digamos, es un país más rico que Argentina, ¿no? en África, cual pues es bastante curioso. Pero pues sus variables, sus indicadores, perdón, de salud, pues no son nada óptimos, ¿no? Son de hecho bastante subóptimos. Bien. Entonces, y este, digamos, es un elemento bastante interesante porque nos introduce algo bastante novedoso, y es entonces la propuesta de, bueno, hay un problema con las variables de educación y las variables de desigualdad cuando explican la esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que cuando en esta variable dependiente ponemos los años de estudio, los años de escolaridad, perdón, que es con lo que se mide educación usualmente, en vez de PIB per cápita, la relación entre esos años de escolaridad y la esperanza de vida arroja unas correlaciones muy, muy vagas, es decir, por debajo del 0.5. Es decir, la capacidad de asociatividad es muy baja, solamente se logra en términos intranacionales, es decir, la educación es un factor predictivo de salud cuando hablamos en términos de agregados sociales a nivel nacional. Es decir, cuando hablamos dentro del país, ahí sí la asociación es alta, pero entre países la asociación es muy baja, ¿no? Y entre países pobres y países ricos también hay una asociación baja. Entonces eso, ¿por qué? Pues porque de nuevo pues los países más ricos usualmente tienen, digamos, instituciones semejantes, entonces digamos aquí hay un problema de sesgo de medición, ¿no? Y lo mismo, es decir, cuando aquí en vez de PIB per cápita ponemos Gini, que es también de nuevo el indicador como medimos desigualdad, pues también encontramos que hay una asociación baja entre las variables, ¿no? Hay una correlación baja entre la esperanza de vida y la desigualdad económica. ¿Qué es lo que plantea este autor? Si bien hay razones teóricas para pensar que la educación y la desigualdad inciden en las variables sanitarias, porque pues es todo un sistema, ¿no? Es decir, como sociedad pues está todo articulado con todo, ¿qué pasa si metemos estas dos variables en un solo índice, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si educación y desigualdad no las manejamos de forma independiente, sino que las relacionamos en un índice? Tenemos entonces pues una combinación de educación y desigualdad que de pronto, ¿no?, podría explicar mejor la longevidad que el ingreso, o por lo menos nos podría explicar de una forma distinta. Los autores entonces crean una variable que se llama soporte social, apoyo social, no sé muy bien cómo se traduciría, societal support. ¿Y cuál es el resultado de este experimento? Tenemos entonces un indicador que nos da un modelo lineal donde tenemos pues un R cuadrado significativo, ¿no? Es decir, pero es una asociación muy moderada, si ustedes se dan cuenta hay una gran cantidad de outliers, pero está en el mismo rango de bondad de ajuste del modelo que el de ingreso. Entonces aquí tenemos en la variable independiente nuestro índice de soporte social y por otro lado nuestra esperanza de vida. Ahora, aquí obviamente hay una condición importante y es que esto tiene sentido cuando se mide en países pobres, ¿no? ¿Qué es un país pobre? Bueno, está definido como un país con
una cifra igual o inferior a los $13.000 per cápita, anuales per cápita, ¿no? En dólares internacionales, es decir, como capacidad de consumo. Esto para 2002, ¿no? Este, de nuevo, pues es un análisis transversal, es decir, es un análisis entre países en un año, ¿no? En 2002, ¿no? Ahora bien, este que yo les mostré acá, yo lo obtuve de otro paper, este fue para 2012, pues fue un R cuadrado de 0.65, pero lo que encuentra el autor es que para el año, el mismo año, que es 2002, cuando se hizo la curva de Preston, es decir, cuando se midió la relación entre el índice Gini y, perdón, el PIB per cápita y la esperanza de vida, lo que encontraron fue un R cuadrado de 0.41, ¿no? Entonces, digamos, el argumento de este paper es, bueno, aquí hay una mejor explicación de la esperanza de vida a partir de este índice societal que del PIB per cápita, ¿no? Sino que ese modelo pues no estaba en el paper, ¿no? Es decir, por lo menos no tenía la ecuación. Por eso puse la de 2012, también porque para mirar cómo habían cambiado los países, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Pues bueno, que hay también una relación importante, ¿no? Entre esa capacidad institucional o esa calidad institucional y pues estas variables sociales, ¿no? Entonces aquí tanto la mezcla entonces de esta desigualdad con la mezcla de educación, ¿no? Y de escolaridad, pues entonces sí nos permite, digamos, tener unos indicadores bastante interesantes, ¿no? Vemos aquí entonces que entre los países, digamos, pobres, ¿no? Pues vemos que sí hay, digamos, este patrón, ¿no? Es decir, a mayor soporte social, pues mayor esperanza de vida. ¿Esto qué nos dice? Pues bueno, ya tenemos entonces dos condiciones que explicarían la esperanza de vida, ¿no? Pues por un lado, pues sí está el nivel de riqueza, pero el nivel de riqueza acompañado de variables sociales como educación y como la desigualdad, ¿no? Que si bien solas no explican gran cosa, juntas sí que lo hacen. ¿Y de qué forma, no? Bien. Entonces esto es como lo más revolucionario del paper. Ahora se va a los casos y nos dice, bueno, cómo la calidad de las instituciones y la cultura inciden, o pueden incidir, digamos, de forma más efectiva en la mejora de la salud que la variable ingreso, ¿no? El PIB per cápita. Entonces nos trae 5 casos, ¿no? A nivel, digamos, histórico, documentados, pues, de escenarios donde pues, realmente son las instituciones y la cultura lo que hace que haya un mayor efecto en las variables sociales que el mismo ingreso, ¿no? El primer caso que nos trae a colación, digamos, el más histórico, es el de las hambrunas. Nos habla, por ejemplo, de la gran hambruna, the Great Famines, que hubo en Irlanda en 1864, 65, si no estoy mal. ¿Qué significó? Pues bueno, que Inglaterra, digamos que en este momento pues era la dueña de Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, pues les impone a los grandes hacendados de la producción agraria, pues unas cuotas, ¿no? de exportaciones, y pues las cosechas no son muy buenas ese año. Entonces, por cumplir con la cuota, pues mucha gente deja de tener esos alimentos. Entonces, ¿qué dice el autor? Y bueno, algo parecido, digamos, pasó en China, también con la gran hambruna de los años 60, pero ya del siglo XX. Y es que no es que haya escasez de alimentos, es decir, sí, una mala cosecha obviamente deriva en hambruna, pero más que la escasez de alimentos, lo que hace que haya hambruna realmente es la ineficiencia política y administrativa por distribuir lo que hay entre todos, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta de ellos? Pues porque los precios no cambiaron significativamente en las ciudades, en las, como diríamos acá, cabeceras municipales, es decir, las ciudades pequeñas y las ciudades grandes. Los precios no alteraron significativamente. Es decir, si realmente hubiera una escasez muy grande de alimentos, pues los precios se dispararían, ¿no? Es decir,
es lo que uno esperaría. Pero en estos casos no. Entonces, eso también es sintomático, porque entonces los estados o los gobiernos, por mantener la estructura de precios, pues prefieren más bien que una población se muera de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, unas instituciones más democráticas, más transparentes, más modernas, pues nos han llevado en el siglo XX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y todo el siglo XXI, a que pues hayamos logrado erradicar sistemáticamente las hambrunas, ¿no? Es decir, siguen apareciendo casos esporádicos, pero ya no es algo normal. Otro ejemplo, digamos, con el que ilustra esto es la hambruna bengalí, ¿no? Es decir, Bangladesh, mientras era colonia británica, también le pasó lo mismo que Irlanda, ¿no? Es decir, había unas cuotas que cumplirle a Inglaterra, entonces, si los alimentos que había disponibles, digamos, mermaban por cumplir con esa cuota, es decir, si de pronto había una mala cosecha, pues esos alimentos que se necesitaban para cumplir la cuota, pues no podían distribuirse entre la población, entonces pues venía hambruna, ¿no? Después de la independencia bengalí, pues Bangladesh ya no volvió a tener hambrunas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la hambruna bengalí pues, fue producto de unas instituciones coloniales, imperiales, que hacían que pues, se pusieran por encima los intereses del Reino Unido, del Imperio Británico, que los intereses nacionales y que la distribución entonces se llevase en esos términos, ¿no? En unos términos muy inequitativos. Y bueno, pues el caso de Colombia pues también es algo que nos permite ilustrar eso, ¿no? Es decir, ¿por qué hay hambruna entre la población guayú de La Guajira y algunas poblaciones indígenas y campesinas, sobre todo en la costa atlántica y parte del Chocó? O sea, ¿realmente Colombia es un país tan pobre que no puede alimentar a todos sus habitantes? ¿O hay ahí estructuras políticas de malversación de fondos que hacen que la plata de estas perdón, que los alimentos, la plata para los alimentos de estas comunidades se pierda, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es más un problema de corrupción, que es lo que nos dice también el autor, ¿no? Este efecto redistributivo de las instituciones modernas, ¿no?, se minimiza por la prevalencia de problemas institucionales, corrupción, ¿no?, que también es una variable cultural. Es decir, ¿por qué hay mayor corrupción en unas zonas que en otras? Variables culturales que, pues, digamos, no quiero entrar, digamos, a polemizar, es decir, o sea, hay, digamos, a nivel, digamos, Colombia hay más o menos cultura de la transparencia, dependiendo de qué región sea, es otro debate. Tocaría, obviamente, también tener datos para esto, ¿no? Pero, pues, es eso, es decir, o sea, cuando hay problemas de hambrunas en estas sociedades modernas, capitalistas, pues no es por problemas de tipo productivo, sino de tipo político, de tipo redistributivo, de tipo administrativo, ¿no? Entonces, bueno, una forma como las variables institucionales y culturales afectan la salud, perdón, sí, la salud pública, y hambrunas, pues es eso, ¿no? Es decir, es por mala distribución, y una mala distribución por problemas ya sea de tipo imperial, que imponen condiciones, o de tipo de falta de transparencia, de corrupción, como en este caso, ¿no? Por otro lado, la posibilidad de movilidad social, pues eso también fortalece capacidades y las instituciones, ¿no? También nos muestra el caso de Kerala en India, una población al norte de la India, donde pues se llevó a cabo una suerte de reforma agraria, donde las comunidades de base, digamos, en esa sociedad casta se llaman los parias, se les posibilitó el acceso a tierras que eran de grandes hacendados, de grandes terratenientes, principalmente de la casta brahmani, ¿no? Brahman. Y esto, pues, obviamente, a partir de una revolución socialista que hubo en India, a partir de Nehru, que era, pues, amigo de Gandhi, y que, pues, digamos, demoró unos 40 años en India, digamos, un proceso de 40 años de socialización de la tierra, ¿no? Digamos, de intentar acabar con este sistema de castas, pero pues los resultados pues, fueron bastante limitados, porque pues ese sistema de castas pues está muy metido en la cultura de los indios. No digo hindúes, porque ya saben que en India pues existe una gran cantidad de religiones,
Este sistema de castas, incluso entre los que no son hindúes, también está bastante metido en la cabeza, ¿no? De hecho, la mayoría de las religiones que no son hindúes pertenecen a la casta de los desclasados, de los páridas, ¿no? Ahí están los musulmanes, los cristianos, bueno, todas esas religiones que no son hindúes. Y a partir de esta posibilidad de generar movilidad social, es decir, de tener reglas del juego que generaran esas capacidades, ¿no? Es decir, una regla institucional donde dice, bueno, la tierra para el que la trabaja, vamos a una revolución agraria, vamos a darle tierra a los campesinos y entre más trabaja, pues más tierra se le da y con esto entonces también puede contratar a otros campesinos para incrementar la productividad. Esa regla institucional, es decir, ese cambio de las reglas del juego donde ya la situación de la tenencia de la tierra no es por estatus, por abolengo, por condición de casta, sino por su capacidad productiva, capacidad para trabajar. Esto entonces llevó a que la gente se esmerase, ¿no?, en incrementar su productividad y con esto también entonces hubo unas mejoras en las variables sanitarias, ¿no? Hubo una mayor esperanza de vida y también hubo una caída en las tasas de natalidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bueno, que ya la gente empieza a tener cada vez menos hijos, a darles una dotación mayor de recursos, mejor educación, más herencia, ¿no? más riqueza, si se quiere, ¿no? Y pues obviamente esto también mejora las condiciones de vida de las personas, ¿no? Es decir, su longevidad empieza a aumentar. Entonces tienen mayor acceso a alimentos, mayor acceso a educación. Una variable también importante acá fue la cantidad, la red pública hospitalaria que se desarrolló en Kerala, ¿no? En la medida en que las poblaciones iban aumentando sus ingresos a partir de estos cambios en las instituciones, en las reglas del juego sobre la propiedad de la tierra, pues también empezaron a invertir en variables sociales. ¿Por qué? Pues porque había con qué, ¿no? Y había mayor educación, entonces había una mayor conciencia de que este desarrollo estaba incompleto si no se tenía en cuenta la salud. Entonces se crea una gran cantidad de hospitales públicos y hospitales públicos que además están siendo supervisados constantemente por los ciudadanos, ¿no? Entonces, si en un hospital público faltan medicamentos, la gente, los profesionales de la salud no van a trabajar, por ejemplo, el famosísimo ausentismo, pues esto es algo que denuncian los ciudadanos, ¿no? Que están pendientes, ¿no?, de que las cosas funcionen bien y se quejan y esas quejas entonces tienen consecuencias, porque entonces también hay unas dependencias del Estado, unas instituciones del Estado que también entonces están vigilando y castigando ese tipo de situaciones, ¿no?, o de comportamientos. Entonces, si el médico no va a trabajar, entonces pues se le pasa un memorando, ¿no?, y si esto es reiterativo, entonces se le despide y se le quita su licencia, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, hay un castigo. Otro elemento importante también a nivel cultural y de instituciones, pues fue ese programa de salud que hubo en Ceará, Brasil, donde pues también tenemos que la comunidad se empodera, ¿no? Es decir, se les da, digamos, las funciones de servidores públicos, ¿no? Es decir, fue una campaña de vacunación donde se capacitaba a gente de las comunas para que ellos mismos trajeran, digamos, a los niños, ¿no?, de sus comunidades, porque pues también, digamos, había un problema de prejuicios, si se quiere, frente a las vacunas, es decir, había como cierta resistencia a que las madres vacunaran a sus hijos, y entonces esto llevó a que, bueno, una forma de invertir estas situaciones, haciendo que la misma comunidad se involucre dentro de la política, como pues nombrando como funcionario público, es decir, dándole el cargo de vacunador, si se quiere, a alguien de la comunidad, y esto entonces hace que se minimice el riesgo percibido por la sociedad, ¿no?, por esa comunidad. Entonces, si es un vecino el que me está diciendo, oiga, lleve a su hijo a vacunar, mire que esto es bueno, esto le favorece, eso de que las vacunas enferman es un mito, o si enferman, pues es un efecto secundario, pero en el largo plazo su hijo pues ya va a estar, o su hija va a estar
exenta de una enfermedad que le puede atrofiar muscularmente, tipo tétano, por ejemplo. No, tétano no, perdón. Ahí está que dejaba tantos niños inválidos, bueno, en sillas de ruedas o con muletas, la polio. Sí, la poliomielitis, creo que esa es la que digamos tiene ese tipo de efectos en el organismo, ¿no? Sí, mire, lo que la polio le puede representar a su hijo, ¿no? En cambio, pues, un pinchazo, pues sí, le puede dar fiebre un día y ya, ¿no? Es decir, o sea, mire el coste-beneficio de esta vaina, pero eso, si se lo dice un vecino, es distinto a que se lo diga una autoridad sanitaria, es decir, o sea, que venga un médico y le diga, de pronto, la persona no le cree, ¿no? Es más fácil que le crea a alguien que está en su misma situación, ¿no? Y por eso también, pues, es tan peligroso, digamos, los rumores, ¿no? Porque, pues, lo mismo, es decir, cuando en estas campañas de desinformación, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la campaña contra el no a la paz, ¿no? El rayo homosexualizador, todas estas cosas, pues lo mismo, era voz a voz, es decir, era gente que estaba, digamos, en el mismo nivel social, cultural, a otras personas que regaba ese chisme y pues bueno, por eso tuvo tanta fuerza, ¿no? En este caso, digamos que la externalidad fue positiva, en el sentido en que, bueno, se empodera a la comunidad, se le da cierta información y pues esto hace también que pues la gente también quiera más a su comunidad, ¿no? Es decir, se fortalecen esas redes sociales, esas relaciones sociales, se cambian los imaginarios sociales y se le da sentido de pertenencia a la comunidad y se dota de capital social en última instancia a esa comunidad, ¿no? Y ese capital social, pues bueno, es algo que veremos más adelante en las exposiciones, es uno de los apalancadores más importantes a la hora de hacer esas campañas de prevención y promoción de la salud. Las comunidades que tienen bajo capital social son muy resistentes a estas campañas. Ya veremos más adelante eso. Entonces, bueno, aquí hay un elemento también cultural y de instituciones que es importante, ¿no? La fuerza de los movimientos sociales, bueno, socioculturales, como fue la configuración del Estado en Sudáfrica, a partir del VIH, ¿no? También, es decir, fue a partir de una movilización de la sociedad civil que exige derechos al Estado, ¿no? Le exige el cumplimiento de derechos al Estado, ¿no? En ese caso, ¿cuál fue? Pues algo muy parecido a lo que pasó en Colombia, de hecho, y es que, bueno, la comunidad de VIH, pues, le exige al Estado los retrovirales para aminorar los efectos del VIH, ¿no? Es decir, en el caso nuestro fue que los retrovirales estuvieron incluidos en el POS, ¿no? Eso fue a finales de los años 90, principios del 2000, fue una movilización muy fuerte y al final la Corte Constitucional falló a favor de esta comunidad de VIH y se obligó al POS, al FOSIGA, a incluir dentro de la lista la lista positiva, digamos, de medicamentos incluidos en el POS, los retrovirales, ¿no? Y pues bueno, digamos, esto pues obviamente también ha ayudado a que minimicen los costes de los retrovirales, ¿no? Es decir, cuando hay esa demanda tan masiva, pues obviamente hay una competencia entre los laboratorios y eso pues ayuda a que minimicen los costes. Que en un momento pues eran muy caros, es decir, en los 90 los retrovirales eran carísimos, ¿verdad? Digamos, ahí sí había una situación de privilegio, solamente la población más rica podía pagar sus tratamientos y los más pobres pues tenían que perecer, ¿no? Era una situación bastante injusta por lo inequitativa, ¿no? En África pues pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y pues a partir de estos movimientos sociales pues fue posible incorporar estos medicamentos. Y el último caso que nos trae el autor pues son los movimientos de base y movimientos de base a partir de esta configuración de nuevo, de capital social. En este caso fue una comunidad de Vietnam, no me acuerdo, no puse el nombre de la comunidad, una comunidad fronteriza, una comunidad campesina fronteriza con Tailandia, ¿no? Es decir, una comunidad muy, muy pobre, ¿no? Que pues estaba siendo afectada, intoxicada por una empresa textil, ¿no? Que está al otro lado de la frontera, y estaba contaminando las aguas del río, porque pues ustedes saben que el tratamiento de las telas pues tiene un proceso químico bastante fuerte, ¿no? Y pues esos desechos químicos le estaban echando al agua, y pues desafortunadamente el agua pues sí es algo que
corre de forma internacional, es decir, ese sí no tiene ningún tipo de limitación geográfica, de geografía política más bien, y esa comunidad entonces pues estaba chupando, ¿no?, todos esos químicos de la industria textil que está al otro lado de la frontera. Y bueno, ahí entonces hubo una campaña, digamos, hubo una movilización social, hubo una organización como comunidad, ¿no?, de exigirle al gobierno, a los medios de comunicación, a los organismos multilaterales, que pues al otro lado de la frontera pues, le pusieran algún tipo de restricción a la producción, a las emisiones tóxicas de estos químicos. Y pues se logró, es decir, a partir de eso, de crear una cultura, ¿no?, de la vida, ¿no?, de una cultura comunitaria, ¿no?, de fortalecer esas relaciones sociales, comunitarias, de crear una institucionalidad y de ser representados a partir de una institucionalidad, es decir, de jugar unas reglas del juego bien jugadas, ¿no?, poder generar eso, ¿no?, un efecto positivo en su comunidad. Entonces, o sea, cómo a partir de la creación de estas redes de solidaridad, de esas redes comunitarias, más bien de fortalecer esas redes comunitarias, hubo una estrategia, ¿no?, de juego dentro de esas instituciones, dentro de las reglas del juego, para poder cambiar y revertir la situación. Comunidad muy pobre, es decir, o sea, no fue pasándole plata al gobierno, extorsionando gente, es decir, no fue con ingreso, con riqueza, que se lograron esos cambios, sino a partir de la organización y de acciones sociales que se llevó a cabo esos cambios. Entonces, por eso el autor también nos dice, ok, sí, en última instancia, sí, el ingreso es algo importante, pero incluso en ausencia de ingreso, ¿no?, también se pueden lograr cambios sociales. Se pueden mejorar las variables sanitarias sin necesidad de esperar a que aumente el PIB per cápita, ¿no? Tenemos entonces 5 casos paradigmáticos, ¿no?, es decir, 5 casos que ilustran muy bien, digamos, esta situación en el que instituciones más capacidades generan este tipo de cambios en las variables sanitarias, en la esperanza de vida y en términos, en última instancia, perdón, cómo puede mejorar la salud colectiva, la salud social, y cómo también, digamos, volviendo un poco a Foucault, cómo esta medicalización de la sociedad, pues no necesariamente tiene que ser un ejercicio de arriba hacia abajo, que es lo que plantea, digamos, esa concepción de medicalización de la sociedad, ¿no? Un Estado que controla los hábitos, que incide en esas variables de salud de los habitantes, sino que también puede ser un ejercicio desde abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, como una suerte de emergencia donde los actores, los sujetos, los ciudadanos se organizan y de esa organización entonces emergen cambios en el Estado, en las reglas del juego, en esas estructuras de poder que nos hablaba Foucault, ¿no? Entonces también cómo esa medicalización de la sociedad es posible a partir de la asociación y organización de la sociedad para lograr esos cambios arriba, ¿no? Entonces que el Estado incluya medicamentos, que el Estado se mueva para cambiar la legislación ambiental que afecte a las comunidades, que imponga sanciones a quienes están contaminando, ¿no?, que cambie su estructura de incentivos, ¿no?, para que los ciudadanos, digamos, se involucren más con sus comunidades y sean agentes de cambio dentro de sus comunidades. Y todo esto, pues, sin mayores recursos, ¿no? Por eso es tan interesante este paper. Digamos, es un tema que digamos, como economista me motiva bastante y es eso, es decir, o sea, como intervenciones que no requieren, digamos, de recursos, de grandes recursos, o incluso casi que sin recursos, pueden generar este tipo de cambios que también, digamos, afectan lo macroeconómico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto
siempre y cuando, pues, de nuevo, ¿no? Las instituciones tengan cierto grado de transparencia, ¿no? Tengan cierta, obviamente, calidad, porque, pues bueno, también, o sea, en un ambiente muy corrupto, pues movilizaciones sociales pues llevan a prácticamente lo que pasa en Colombia, ¿no? Es decir, las movilizaciones sociales pues son fuertemente reprimidas y no hay cambios sustanciales en el ejercicio del poder y en las instituciones. Eso entonces nos lleva, bueno, esto me quedó un poco torcido, a este debate, ¿no? Es decir, o sea, ¿son las instituciones que proporcionan las condiciones para el bienestar o son los reclamos por el bienestar los que moldean las instituciones? ¿Y cuál posibilita más entonces la expansión de esas capacidades, de esos resultados, digamos, a nivel ya en términos de desarrollo humano, ¿no? Es decir, entre las variables que representan eso, bienestar? Y por último, quería mostrarles entonces el ranking, ¿no? Es decir, de cómo está posicionado cada país dentro de un indicador que es el desarrollo humano. HDI es Human Development Index, que es un índice de desarrollo humano, y eso se establece a partir de un ranking. Entonces, digamos, de los 100 y pico de países, 170 creo que son, no me acuerdo, pues entonces, ¿cuál está de primero, cuál está de último, ¿no? Y lo que vemos entonces es que muchos países de América Latina han logrado incrementar su ranking en este índice. Desde el 90 hasta el 2018, entonces, a pesar, digamos, de que el crecimiento económico ha sido muy alto, es decir, el PIB per cápita en América Latina ha aumentado muy, muy sensiblemente, pues vemos que los indicadores de desarrollo humano más bien han incrementado pues muy progresivamente, ¿no? Perdón. ¿Puedes recordarme qué era el HDI rank? Esto, bueno, es índice de desarrollo humano, ¿no? Human Development Index. Ah, ok, listo. Es, de nuevo, es la forma como Naciones Unidas mide la consecución de los objetivos de desarrollo. Ya sean los objetivos de desarrollo del milenio, que fue, de nuevo, del 2000 al 2015, o como se mide, digamos, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que son los nuevos, el nuevo plan quinquenal, que es el de 2015 a 2030. Todo eso se mide a partir de esto. Y este ranking, este índice, pues está compuesto de varias variables. Entonces, una variable, pues, es la capacidad de consumo de la población, pero es una variable. Otra variable es los años de escolaridad, es decir, cuántos años realmente está estudiando la población. Otro es qué tan alta es la esperanza de vida. Digamos, ese es como el indicador sanitario por excelencia. Pero no el único. También está, por ejemplo, el acceso que tiene la población a agua potable, el acceso que tiene a salud, es decir, cuántos médicos por habitante hay, cuántos hospitales tiene la población también por densidad de población, si hay aire puro o no. Recuerden ustedes que esa es una de las variables que más nos perjudica a nosotros, sobre todo en Medellín. A cada rato está en alerta roja, ¿no? Este indicador de polución del aire. Bueno, creo que son como 100 y pico indicadores también, es decir, los ODS son 17 ODS, son 17 objetivos de desarrollo. ¿17? 11, sí, 17. Y cada objetivo pues tiene una serie de indicadores, ¿no? Y son pues muchos indicadores. Y a partir de la suma de todos esos indicadores, entonces nos establece esto, un índice. Y ese índice entonces pues aumenta o disminuye en el tiempo y con respecto a otros países. Vemos que Colombia parte de último, es decir, en el 90 pues estamos bastante mal. Y pues bueno, ahora estamos mejor que Perú y en la misma situación que está Brasil, ¿no? Pero por ejemplo, Argentina, digamos, era el que estaba mejor en el 90 y pues ahora está de segundo frente a Chile, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene un desempeño bastante curioso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, oscila. Digamos, en el 90 parte de tercero, ¿no?
sigue manteniendo su tercera posición, pero con unas ondulaciones muy fuertes, es decir, o sea, casi que converge en el 2009 y vuelve y retrocede para 2011-12, ¿no? Y pues más o menos ahí se estanca, igual que nosotros, ¿no? Es decir, nosotros también a partir de 2012 pues no hemos incrementado posiciones en el ranking de forma significativa. A diferencia, por ejemplo, de 2003, ¿no? 2003 a 2013 y por ejemplo, del 91 al 98, digamos que sí hay un crecimiento más bien fuerte. Hay un estancamiento del 98 al 2003, sí. Y al igual que casi toda la región, pues despega es a partir de este boom de las commodities, ¿no? Es decir, cuando China empieza a crecer económicamente y empieza a demandar recursos, muchas de estas variables en estos países empiezan a incrementarse. Entonces, bueno, esto, digamos, es otro punto en el debate, ¿no? Bueno, más allá de la mirada clínica, ¿qué otras formas digamos, que otras variables, si se quiere, están afectando la salud, ¿no? Entonces, de nuevo, pues ya pasamos de esa mirada individual, médico-paciente, a establecer que hay otras formas, digamos, de intervenir en salud que tienen que ver con esos, digamos, estas comunidades, digamos, que quedaron por fuera de la mirada clínica, como por ejemplo las identidades de género, y también como la pobreza también ha venido transformándose, ¿no? De ser, digamos, y midiéndose, ¿no? Como el problema, uno de los problemas principales en salud, y qué otras alternativas existen frente al problema de la pobreza y su incidencia en la salud, ¿no? Bueno, después veremos otras cuestiones más que tienen que ver también con